este momento. Muy buenos días, muy buenas noches y tardes para todos los colegas de salud en general y todas las personas que nos ven, nos leen y están atentos a nuestras diferentes ponencias. Para hoy hemos preparado una pequeña ponencia de un tema introductorio que desde ya advierto 1000 veces más profundo que la pequeña ponencia que les traigo hoy día. Es un tema introductorio para hacernos ver la tremenda importancia que tiene para nosotros, las personas que trabajamos a nivel de salud en general, eh, y qué cosa tan interesante encontrar al final, y pretendo hacerlo, que el tema de la bioética es un tema que nos cruza en las diferentes disciplinas y especializaciones que, sobre todo cuando tenemos que tratar con otros seres humanos. Y eso incluye las diferentes especialidades de medicina, de psicología, de trabajo social, bueno, en todos los operadores de salud, y yo me atrevería a decir en otro tipo de disciplinas o profesiones que también tienen que ver con la interacción de los seres humanos. Sin mayor extensión, pretendo en este momento mostrarles que empezamos a entender la bioética, los alcances, cuando empezamos a entender y comprender de qué se trata. He traído a colación lo más actualizado posible en términos de definiciones de qué es bioética. ¿Mm? La Comisión Nacional de Bioética de México, hay muchas comisiones nacionales, internacionales de bioética, pero rescaté una que está súper actualizada desde este año y nos dice que es la rama de la ética aplicada. Ya no es una ética filosófica, es una ética aplicada que reflexiona, delibera y hace planteamientos normativos y de políticas públicas para regular y resolver conflictos en la vida social, especialmente en las ciencias de la vida. Es un concepto muy interesante, ciencias de la vida, así como en la práctica y en la investigación médica que afectan la vida en el planeta, tanto en la actualidad como en futuras generaciones. Eso nos abre un entendimiento transversal alrededor de lo que se trataría el tema de la bioética. Traigo a colación hacia atrás eh, eh, una frase del señor Fritz Jarr, a quien se le atribuye por allá por los años 1927 la creación. Él es prácticamente el creador de la bioética. La biografía de este personaje es admirable, y los invito a buscarla en internet. Fascinante, porque rompió una cantidad de esquemas y mitos e hizo reflexionar por primera vez en el siglo XX a ese boom de especializaciones y avances en la medicina principalmente, y lo extendió hacia otras áreas de comportamiento del ser humano. Decía Fritz Jarr en el 27 que la ética de las relaciones de los seres humanos con los animales y la naturaleza tiene que ver con la bioética. Entonces, entendámoslo. No es solamente el ser humano, es las relaciones que tenemos los seres humanos con los animales.
con los animales y la naturaleza. Entonces, imagínense que en ese momento que un médico, porque el fisiólogo en ese momento, hablara de eso, se salía de contextos, tuvo mucha oposición, pero eso motivó a la humanidad y a muchas investigaciones y finalmente es una área del conocimiento que hoy día es toda una especialización que se da principalmente a nivel doctorado. Doctorado. ¿Mm? Hoy día. Otro gran pionero, voy a tratar de leerlo eh, lo más correcto posible, Van Rensselaer Potter, lo incorpora al discurso académico contemporáneo por allá en el 70, ya me pegué una avanzada muy grande, en el artículo Bioética de la ciencia de la supervivencia. Años 70. ¿Eso qué nos dice? Desde el 27 hasta el 70 hubo toda una cantidad de conformación de debates, discusiones, oposiciones, etcétera, ante las teorías de Jarre. Y ya en el año 70 empiezan los primeros papers científicos serios con este artículo Bioética, la ciencia de la supervivencia del señor Potter. ¿Mm? Posteriormente, la universidad, o simultáneamente, diría yo, la Universidad de Georgetown en Washington centró sus esfuerzos en el ámbito de las ciencias de la salud y los avances científico-tecnológicos, incorporando la bioética en todo lo que es la conceptualización en el momento. Año 72, un señor André Hellegers crea el Instituto de Bioética Joseph and Ross Kennedy. En el año 75, en Europa, y específicamente en Barcelona, se funda el Instituto Borja de Bioética. Ahí se va notando que esa década del 70-80, del 70 al 80, hubo un resurgimiento, ahora sí, de manera seria y concreta, de lo que es el conocimiento de la bioética. En el año 78 se presenta la primera edición de la Enciclopedia de Bioética. Yo no tenía ni idea que hay una enciclopedia de bioética, editada por Warren T. Rake, en la que se define a la bioética como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y de la salud, examinadas a la luz de los valores y de los principios morales. Wow, ahí ya nos estamos metiendo en algo bastante complejo. ¿Mm? En el año 79, un señor Tom Pickamp y otro señor James Childress publican el libro Principles of Biomedical Ethics, cuyo tema principal es el estudio de la ética biomédica. Y surge un principio básico que se llama el de principialismo, donde se pondera una tétrada clásica: beneficencia, o sea, no maleficencia, autonomía y justicia. Ahí ya estamos metiéndonos en unos temas un poquito complejos. Surgen postulados o principios que establece la escuela europea en principio, que tienen que ver con la vulnerabilidad, la dignidad, la integridad y la autonomía. Esos principios se conservan hoy día. ¿Mm? Surge una perspectiva latinoamericana. Ya les mostré cómo surge en Europa. Ahora viene la parte latinoamericana. Los 4 principios tradicionales, los mencioné anteriormente, no son suficientes. Como siempre, nosotros somos bien particulares.
A ellos es necesario agregar nociones fundamentales como el respeto a la dignidad, la salvaguarda de los derechos de las personas y su autonomía, la tolerancia, la inclusión, la solidaridad y la no discriminación como pautas no solo orientadoras en el plano ético, sino que faciliten su aplicación práctica en diferentes contextos. Mire, mire cómo se va expandiendo, cómo va siendo cada vez más transversal. Y surgen dos postulados esenciales: la búsqueda de la justicia y el ejercicio de la protección universal. Aquí solamente los menciono porque entenderlos es bastante complejo. Y se acepta que la bioética emerge como el resultado de tres aspectos. Primero, la aparición del paradigma de los derechos humanos, que hoy día nos tiene bastante complicados. En el ámbito de la posguerra mundial, acuérdense, eso arrancó del 27 y de ahí en adelante nos esperaba una Segunda Guerra Mundial y una posguerra. Y el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, ambos en su relación con la medicina y la salud. Ese es un aspecto. El segundo aspecto, el poderío y ambigüedad moral del desarrollo científico y tecnológico, sus implicaciones para la supervivencia de la especie humana y el bienestar de las personas, así como el cuidado del medio ambiente. También hoy día está complicado ese concepto. Los problemas de justicia en el derecho a la protección universal y acceso a los servicios de salud. Muy bien. Yo voy a ir rápidamente para entender un poquito cada vez más qué es bioética. ¿Mm? El imperativo bioético abunda en consideraciones acerca de la necesidad de encontrar un equilibrio entre los valores y los objetivos de vida de los seres vivientes, en su lucha por sobrevivir y en sus necesidades de alimento, espacio y desarrollo. Yar, ya sabemos quién es Yar, critica quienes llama budistas fanáticos, que no matan ni siquiera a las víboras venenosas con el argumento de que ellas también son nuestros hermanos y hermanas. O sea, ahí es un llamado de atención al fanatismo, no hay que exagerar esto. Una cosa es respetar a los animales, pero otra cosa es la discriminación en términos de supervivencia del ser humano. Por supuesto, dice, nosotros tomamos decisiones éticamente acertadas cuando matamos ratas y microbios en nuestros hospitales y casas. Para algunos de nosotros, la posibilidad de cortar flores en ciertas ocasiones es parte de nuestra cultura, pero que algunos irresponsables corten flores para después tirarlas resulta, para el imperativo bioético, incivilizado e inmoral. Esforzarse y pelear por la vida es una parte esencial del vivir. Por tanto, la obligación y la voluntad de vivir tienen que estar en equilibrio con el respeto por la vida y el esfuerzo de los otros. Este mismo Yar subraya la importancia del sentimiento ético, la empatía, la compasión y la ayuda hacia los animales y las plantas como parte de las obligaciones morales y sociales que los humanos se deben los unos a los otros. La ética animal, este tema le va a encantar a la doctora Dalia, y la ética entre los seres humanos no están en conflicto. Por el contrario, se complementan entre sí. Mientras que el imperativo moral de Kant, recorriendo un poco la obra de Yar, él fue un tremendo opositor a la teoría kantiana, contempla solo a los humanos, según Kant, y tiene un carácter formal. El imperativo de Yar abarca a todos los seres vivos y sus interacciones, revistiendo un carácter pragmático y flexible. ¿Mm? El uso activo de los medios masivos modernos
según Yar, es una obligación y una misión para quienes se ocupan de la ética y la bioética. ¿Ok? ¿Y quién no va a estar de acuerdo ya entrado en el siglo XXI con eso? Con ese postulado que casi que un siglo antes estaba mencionando ya. ¿Mm? Aquí viene un tema central de la bioética, el conflicto entre el egoísmo y el altruismo. Egoísmo versus altruismo. ¿Mm? Consecuente con su imperativo bioético de reconocer y cuidar a todas las formas de vida, también reconoce que se debe aceptar la lucha por la supervivencia entre las diversas y complejas formas de organización. Se refiere a las plantas, animales, así como también a los biotopos y entornos naturales y sociales, incluyendo las naciones, los negocios, las comunidades, las instituciones, formas de vida, todas ellas que compiten entre sí. Para Yar, tanto el altruismo como el egoísmo son características propias de la condición humana y apela a un uso razonable y pragmático de ambos en una manera compasiva de razonar, de sentir y de actuar. Al proponer considerar a las organizaciones sociales como seres vivos, con una visión y objetivos propios, y esto le va a encantar a mi doctor Gustavo, para su existencia y sus logros, busca nuevos métodos para analizar las interrelaciones personales, sociales, profesionales y culturales en los lugares de trabajo, no solo en los hospitales, sino también en los clubes, organizaciones, vecindarios e iglesias. ¿Cuáles son los principales puntos de reflexión de Yar sobre el imperativo bioético? Solamente los voy a mencionar. Cada uno de estos imperativos tiene una extensión inmensa, pero para darnos una idea de qué se trata la bioética. Es una nueva disciplina académica. Ya les he mencionado que quien se mete a estudiar bioética lo tiene que hacer casi que a nivel de un alto posgrado y con mayor énfasis en doctorados. Una nueva virtud fundamental de la ética, el principio de una nueva regla de oro, la ética y una nueva regla del cuidado de la salud personal, la ética y una nueva regla sobre el cuidado de la salud pública, la ética y una nueva regla de administración global, ética corporativa, una nueva regla para la empresa, ética terminológica, una nueva regla para el uso terminológico en bioética. Es un lenguaje. Ética de la diferenciación, una nueva regla. Y la ética integrativa, una nueva regla de interacción. Para finalizar esta breve descripción de lo que es bioética, yo he escogido un ejemplo demostrativo, también actualizado 2024. Este es un paper que está recién editado que titula Bioética en los tribunales y lo traje a colación porque es un tema eh, que se sale del contexto tradicional. Es un tema de forense, de psicología forense o psiquiatría forense. Y lo titulan El cadáver en los sistemas jurídicos colombiano y español, una discusión jurídica, ética y bioética. Entonces, dentro de lo que el autor, Hugo Garcés, en la revista de Bioética y Derecho, plantea, hay cosas muy interesantes. La hipótesis sostenida es que el cadáver es una sustancia corpórea que contiene información personal y en virtud de ello, la bioética se convierte en una fuente útil para su tratamiento y regulación. ¿Cómo es eso? En los sistemas jurídicos de España y Colombia, ambos con orígenes romanos y con estrechas relaciones histórico-culturales, se encuentra instituida a manera de dogma la institución relacional entre sujeto y cosa, siendo una forma básica en que el mundo del derecho percibe los entes del mundo real.
Por otro lado, Gómez en el 2009, ¿qué nos dice? Desde la ciencia se pueden generar reparos a esta dualidad. La física cuántica demuestra la dificultad del sujeto para desprenderse de su objeto. Igual ocurre desde la biología y la cibernética. Reflexiones. La vida y la muerte. ¿La vida es un derecho? Pues a cualquiera diría que sí. La muerte desde el punto de vista de la cultura. Miren las diferenciaciones en el culto a la muerte. No solamente entre países, sino entre culturas y subculturas. La muerte natural, todavía se discute qué es la muerte natural. La muerte encefálica es un tema para el doctor Oscar. La muerte en la legislación colombiana y obviamente la muerte en la legislación española. Categoría jurídica, el cadáver. Bueno, uno asumía sin conocimiento de causa que el cadáver es ya un cadáver. No tiene que discutirse, es un ser vivo que ya no está vivo. Pero la discusión va más allá. Hay una categoría jurídica de un cadáver. ¿Es una persona o un sujeto? ¿Es una cosa o un objeto? El cadáver per se, con las definiciones biológicas, médicas, neurológicas, lo que sea. Y entramos a tener que discutir y definir la naturaleza jurídica del cadáver. Entonces hay dos teorías que nos orientan. La teoría de la semipersonalidad o personalidad residual, que eso es un tema profundo de la psicología forense. Y la teoría de la res o cosa. Todavía, todavía hay diferencia en esas dos teorías. Y surge una pregunta interesante. ¿Existe propiedad sobre el cadáver? Si es una persona, cómo, cómo va a suceder que alguien sea propiedad de alguien? ¿Sí? Eso no, la respuesta es no. Pero si es una cosa, la respuesta es sí. Fíjense la gran diferencia, jurídicamente hablando. Los principios bioéticos y el cadáver. Se justifica la participación de la bioética en la solución al problema jurídico del cadáver, en razón a que el constitucionalismo social y los derechos humanos, como hilo conductor, han permitido una conexión más directa entre la bioética y el derecho, considerando la dignidad de la persona como un fin. Y vienen dos cosas finales. El cadáver es sustancia de protección. Y finalmente, el cadáver merece un mejor estatus jurídico y moral. Sin embargo, las legislaciones analizadas no reconocen la importancia de este, destinándolo básicamente a su desaparecimiento o la inhumación. Muchísimas gracias, colegas. Um, Les propongo como unos minutos adicionales. La participación, estamos grabando todavía y me parece que es la parte más interesante. Los escucho, colegas. Sí, el tema es profundo y extenso porque, como tú dijiste, es transversal. Ahora, la cronología es muy interesante, ¿no? No es casualidad que a partir de la década de los 70, ya entrado los años 70, haya comenzado, por decirlo así,
a surgir en la cabeza de las personas una cierta preocupación mucho más realista y mucho más pragmática sobre el tema, por ejemplo, del medio ambiente y de la relación con los animales. En la Constitución del 91, en Colombia, se consagró em, en uno de sus artículos el reconocimiento de los animales como seres sintientes y por tanto sujetos de derecho y de protección, a diferencia en creencias religiosas de que, ¿sí? ¿Me oyes? Se escucha bien. Sí, sí, sí. Así, a diferencia del dogma anterior en que se basaba la constitución del país, consagraba el Sagrado Corazón y toda esta cosa religiosa, um, en donde se consideraba que los animales y las cosas y la naturaleza en general eran simples objetos creados para el beneficio y servicio del hombre. O sea, sin ningún tipo de reconocimiento ni de consideración, ni mucho menos de compasión, faltaba más. Ese es un punto muy interesante. ¿Y por qué en esa década? Ese es el cambio, ¿no? Es un cambio histórico, es un cambio generacional. Terminó la explosión de los baby boomers, ah, comienza la generación X que se llama, que está cargada de una serie de situaciones, la aparición del terrorismo a nivel mundial y problemas de narcotráfico en muchos países, etcétera, etcétera, que van cambiando la mentalidad de la gente y van haciendo que empiece a cuestionar en algunos niveles, al principio muy incipientes, el consumismo, ¿no? Que fue la base del crecimiento económico de esas 2 décadas, entre la posguerra, más o menos 1945, 48, hasta más o menos 1968, donde termina supuestamente esta generación, la más numerosa, la más esforzada y la más eh, exitosa desde el punto de vista de crecimiento, digamos así, económico, en ciertos, sobre todo en Occidente. Y también la más, digamos así, preocupada por, por los fenómenos catastróficos que se anunciaban con la Guerra Fría, ¿no? La guerra nuclear y, bueno, todas estas cosas, que luego fueron cediendo paso a la preocupación por el medio ambiente. Fíjate que ha sido un proceso paulatino, pero estaba muy ligado a un paradigma, ¿no es cierto?, de tipo dogmático de la relación entre los seres humanos y los animales y en general los seres sintientes. Eso me parece muy interesante y hoy en día todavía, ¿cierto? Hay esa discusión porque hay diferentes opiniones basadas en dogmas, pero desde el punto de vista científico no hay duda de que existe un fenómeno llamado cambio climático, etcétera, etcétera. Quería hacer esa acotación. Gracias, Gustavito. Mi doctor Oscar, ¿qué opinas? Porque se han tocado temas que tú a lo largo de tu experiencia hospitalaria y profesional, eh, de qué manera has podido observar ese puente que menciona Gavito, entre, ha mencionado con mucha concreción, los 70 rompieron un paradigma y es, por ejemplo, en los animales se consideran una cosa, propiedad de, todavía eso por falacias de las culturas todavía un animal es una propiedad de un humano. Pero mira la bioética lo que nos hace ver, es propiedad.
o es simplemente un ser viviente que tiene sus propios derechos. Oscar, ¿qué nos puedes comentar acerca de la bioética en tu ejercicio profesional? Bueno, yendo a la historia de la bioética, hay, hay algo que es una filosofía que se origina en la India desde años antes de Cristo. Esa filosofía se denomina Ahimsa, que es derivada de una palabra sánscrita que quiere decir no hacer daño. Esta filosofía se aplicaba para las relaciones de humanos con humanos, pero también humanos con animales, y data de miles de años antes de Cristo. En la época de los antiguos filósofos griegos, se dice que entre los aforismos de Hipócrates, que fue uno de los maestros de la medicina en la antigua Grecia, se acuñó un término que en latín se dice primum non nocere, que quiere decir primero no dañar. O sea que aquellos que estamos dedicados a trabajar para la salud, para la recuperación de la salud, para la prevención de las enfermedades y para el tratamiento de las enfermedades, antes de intervenir, debemos tener presente este aforismo: primero no dañar, ya sea una intervención de tipo quirúrgica o medicamentosa o incluso psicológica. Este principio, primero no dañar, se está revitalizando y cada vez es más mencionado en los modernos libros de texto de las distintas especialidades. Yendo también atrás, las principales religiones del mundo han expresado la filosofía de respeto hacia uno mismo y hacia los demás, mediante la llamada regla de oro, que está presente en las religiones judeo-cristianas, religiones del Islam, en las religiones de la India. Y esta regla de oro, en resumidas cuentas, dice: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Jesús, en sus enseñanzas, evitó la violencia y se inspiraron en él numerosos ejemplos de la historia, entre ellos Gandhi. El Mahatma Gandhi, viendo la situación de su pueblo en Sudáfrica primero y luego en la India, pensó cómo vencer a este imperio que nos está sojuzgando y al mismo tiempo cómo respetar la vida, cómo hacer un movimiento de resistencia que no implique matar al otro, y generó un movimiento de resistencia no violenta que terminó expulsando al imperio británico que ocupaba sus tierras y los dominaba. Inspirado en el movimiento de Gandhi, después vino Mandela, Luther King y otros más. Todos han coincidido en que los cambios que hay que hacer en la sociedad deben hacerse de manera no violenta, coincidiendo con la filosofía de la Ahimsa. Actualmente ha revivido mucha gente que se organiza para cuidar y evitar el abuso de los animales en procesos de experimentación.
hay organizaciones en distintas partes del mundo que defienden la vida de los animales y buscan reemplazar los animales como sujetos de experimentación por modelos, ya sea holográficos o modelos artificiales. Yo particularmente, que me formé en una escuela en la cual hacíamos experimentos con animales vivos, dormíamos ranas con éter o cloroformo y les abríamos la panza para ver el corazón en funcionamiento. Desde chico viví esa filosofía de que el animal está para servir al humano y que su sacrificio no debe producir ningún tipo de culpa, ningún tipo de cuestionamiento, porque simplemente se está haciendo eso para aprender y para poder defender la vida de los humanos. De manera que desde chico me acostumbré a ver en la escuela los experimentos que se hacían con ranas vivas, a las cuales se las dormía con heterocloroformo. Cuando empecé a estudiar medicina, en las cátedras de fisiología se anestesiaban perros para hacer experiencias con el perro anestesiado ante los alumnos, y luego al terminar el trabajo práctico se lo sacrificaba con una dosis masiva de anestésico. No se generaba ningún tipo de cuestionamiento, no se generaba ningún tipo de compasión por ese animal. Y las cosas han cambiado a un punto tal que hay organizaciones que están luchando para evitar que se utilicen animales en la experimentación y que se evite el uso de animales vivos en las escuelas de medicina. Y con el paso del tiempo yo mismo me fui convenciendo que esto era algo verdadero, que era válido, y actualmente pertenezco a una organización que se llama Physicians for Responsible Medicine, que tiene su sede en Washington, D.C., y está logrando la erradicación del uso de animales vivos en las escuelas de medicina. Va a ser muy difícil eliminarlos por completo en los laboratorios de experimentación. De hecho, muchos avances de la ciencia se han logrado experimentando con animales, pero con los principios que actualmente están en vigencia de respeto por toda forma de vida, poco a poco se va a ir reemplazando los animales vivos por modelos mecánicos, modelos digitalizados, y ya de hecho se están logrando esto en muchas escuelas de medicina en Estados Unidos. Otro tema que tiene que ver con el respeto a la vida en la sociedad occidental y la honestidad en los trabajos de investigación es que casi todos los trabajos de investigación ahora, en el encabezamiento, debajo del abstract, figura un ítem que se llama conflicto de intereses, donde los autores del trabajo declaran que no tienen ninguna relación de interés con los laboratorios de productos medicinales que están produciendo las drogas que ellos mismos están experimentando y probando. Conflicto de intereses. Ahora, hay muchos desafíos para esta filosofía de respeto por la vida. El desarrollo de la inteligencia artificial está haciendo que el manejo se haga cada vez más automatizado y que muchas veces hasta la propia inteligencia artificial miente e inventa resultados inexistentes, tema que debe ser considerado por los comités de bioética. El avance de la genética, que ha permitido editar el genoma humano,
y que permite la creación de seres híbridos, es otro tema importantísimo en la bioética actual. El uso de poblaciones masivas para probar drogas sin su conocimiento, sin su autorización, sin su información. Este es otro tema importantísimo, bioético y social. Y finalmente las consideraciones acerca de la vida y de la muerte en la vida actual del mundo, puesto que existen poblaciones o culturas en las cuales la vida está en la cúspide de los valores y existen otras culturas en las cuales la vida no es lo más importante y estas culturas consideran para ellas un honor perder vida si lo están haciendo en defensa de sus ideales y de sus principios. Así que este es una pequeña cantidad de cosas que he ido anotando a medida que Edgar iba exponiendo. Y como dice Gustavo, es un tema amplísimo, es un tema que esto sirve solamente como una introducción y que los valores van cambiando con el paso del tiempo. Como hemos visto en el curso de nuestras propias vidas, cómo se extendió el respeto por la vida a los mismos animales y se está dejando de utilizar animales para experimentación. Y las personas que adoptan una alimentación vegana, en el fondo, su argumento es una defensa de la vida, un respeto por la vida y al evitar comer partes de animales que han sido sacrificados. Así que bueno, esto es lo que comparto con ustedes en respuesta a la pregunta de Ed. Muchísimas gracias, Oscar. Muy ilustrativo. Doctora Norma, ¿cuál ha sido tu experiencia con estas nociones de bioética y recorrido profesional? Mira, estaba recordando hacia fines de los años 90, estuve trabajando en una clínica de rehabilitación donde llegaban pacientes, algunos, bueno, con traumatismos a causa de accidentes y demás, pero también otros con enfermedades neurodegenerativas. Y en ese contexto me tocó, digamos, como acompañar a pacientes donde realmente expresaban su deseo de morir. Es decir, en este contexto de lo que hoy se habló, por lo menos no registré, quizás se tocó el tema de la muerte asistida. O sea que me parece que también la bioética tiene allí un campo muy importante de acción. De hecho, el equipo de profesionales a veces llamábamos a una médica externa a la clínica que trabajaba con este tema. Esto pasaba, yo trabajé en esa clínica del año 1998 al 2006, 2007, o sea, estuve varios años como psicóloga de planta. Y bueno, este fue para mí, digamos, como un tema siempre muy movilizante que hacer con esos pacientes que claramente estaban, digamos, traqueotomizados. Los que más me impactaban en lo personal, digamos, eran los pacientes con ELA, que llegaban, bueno, a un estado de inmovilidad absoluta, donde solamente nos podíamos conectar a través del movimiento ocular. Y esos pacientes de alguna manera me han transmitido su deseo de no seguir en esa vida, digamos, que estaban teniendo. Y eso implicaba, bueno, toda una movilización desde lo familiar y, bueno, y como les digo, ¿no? De incluir a una médica que no estoy pudiendo recordar ahora el nombre, bueno, no importa, pero que trabajaba con este tema y, bueno, ayudaba a la familia y al paciente y también a mí, como profesional, a ver qué se podía hacer en esa instancia.
porque vos decías en un punto de tu ponencia, Edgar, de que la vida es un derecho. Y pregunto, ¿la muerte también debería serlo? Creo que incluyo los casos de intentos de suicidio. O sea, nosotros como profesionales de la salud parece que a todas luces queremos evitar que un paciente se suicide, ¿no? Y bueno, pero digo, esto me parece que también es como para repensarlo. Y Mm. estoy convencida también porque me ha tocado ver pacientes que llegaban a esta clínica con intentos de suicidio, que habían quedado parapléjicos, qué sé yo, hemipléjicos, ciegos, o sea, personas que no habían logrado su cometido de ese acto suicida y bueno, llegaban a la clínica de rehabilitación en condiciones muy complicadas. Yo después no hice un seguimiento de esos pacientes, pero siempre me he preguntado, ¿habrán logrado luego, si lograban salir de la clínica, habrán logrado su objetivo? ¿Habrán seguido intentando suicidarse? Me quedó siempre como esa pregunta dando vueltas, ¿no? Creo Mm. que la bioética ahí también tiene una injerencia muy importante. O sea, son temas como para... Tengo más preguntas que respuestas en realidad, ¿no? En este tema. Lo vamos logrando. Mira, has tocado tú y Oscar temas tan trascendentales y que cada vez avanzan más en términos de claridad. La eugenesia y la eutanasia. Sí, Eugenesia tiene un subtema por ahí escondido que se llama el aborto. Y fíjate toda la conmoción que hay hoy día, 2024, alrededor del tema del aborto. Incluso argumentación eh, de todo tipo, científica y cuasi científica, inventada para justificar eugenesia. Mm, y lo que tú estás mencionando es un tema trascendental, la eutanasia. El, el- el paciente de ELA que decide, porque él eh, hace uso de su derecho a la vida, y la pregunta fundamental, si la muerte también es un derecho, también él tiene derecho a hacer uso de, de cómo morir. Y tú mencionas que uno de las preocupaciones de nosotros los psicólogos y psiquiatras y los que trabajamos en salud mental es a todas costas evitar que la persona se suicide. Pero llegas a conocer tanto la profundidad del paciente que puedes llegar a un tema bioético y es, caramba, es que él tiene todas las argumentaciones para hacer uso de su derecho a la muerte, porque ¿quién pone ante ese derecho? Cuando tú ves un paciente que no se está suicidando por un trastorno de control de impulsos o por una problemática de fondo crónica, es un paciente común y corriente que está estable, que psicológicamente, comillas, está bien. Y eso nos retoma un tema que no por ser 2024 lo estemos tocando. Víctor Frankl, el creador de la logoterapia, sí. mira cómo abre sus obras después de que salió de la guerra y empezó a escribir con el paciente donde todo bien en ese paciente, todo perfecto, joven, espectacular su vida y simplemente le pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Ese es un paso al suicidio. ¿Qué le podría decir Frank a ese paciente? Ahí hay un dilema bioético. Muchísimas gracias por esos aportes, colegas, eh, respetando un poquito el tiempo de presentación de la doctora Norma. eh, yo quiero dejar el tema como un asunto de introducción. Como bien dice la doctora Norma, si se logra a través de esta mini ponencia dar más preguntas que concreciones, hemos logrado el objetivo para demostrarnos Bueno, humildes debemos ser ante el conocimiento.
por más de que tenemos un recorrido amplio, nosotros podemos, entre todos los presentes, estar acumulando más de 100 años, más de un siglo de experiencia, tratando pacientes, etcétera, y todavía no tenemos claridad en esos asuntos bioéticos. Y hay temas adicionales, temas muy adicionales, muy representativos, donde definitivamente, y yo con esto quiero concluir, entre más aprendamos de esa ya estructurada área de conocimiento de la bioética, creo que vamos a tener más respuestas ante muchas cuestionamientos que podemos tener enfrente de nuestros pacientes o incluso de nuestros clientes. Yo creo que es una invitación a profundizar el tema y queda sobre el tapete alguna otra iniciativa que quieran tomar con temas específicos donde la bioética va a estar involucrada. Muchísimas gracias, mi doctor Oscar, mi Gracias. doctor Gustavo, la doctora Elizabeth, para el registro de las ponencias de Medinero. Un abrazo a todos.